Y si te enteraras a los 35 años quién es realmente tu padre biológico, el mismo que te abandonó antes de nacer, ¿lo buscarías? Mi madre nunca me habló mal de esto. Dejar Europa y una carrera como documentalista para sentir el amor de un padre, a pesar de que la justicia dijo que era un criminal. Lo busqué y él me rechazó por segunda vez. La primera vez fue antes de nacer, la segunda fue antes de morir. Esa segunda vez lo hizo cuando le contó que era homosexual. Un dolor que nunca terminó, que nunca dejó de estar presente. Relatos de angustia marcados por muertes. Tengo, cuando mi mamá fue a Londres, aquí tenía una foto, entonces también voy guardando como, por ejemplo, tengo el caso de las coimas. ¿Cómo es decidir vivir junto a un hombre que te dio la vida, condenado por la justicia? Hasta que de repente dice que yo les tengo que contar algo. No había habido ningún caso en Chile respecto de un hijo en genocida se acercaba a los hijos de las víctimas tampoco. Entrevista a Pepe Robano, toma 1. Mi único pecado fue que te quise. Antes de ayer fui al médico, en Santiago, quien confirmó mis sospechas, ya que anteriormente no estaba muy segura, pero el examen indicó que tenía 45 días de embarazo. Así comienza la historia, la de un hijo no deseado, la de una mujer abandonada y despechada. Así comienza la vida de José Luis Navarrete Robano, con esta carta de una joven madre soltera. Mi hijo no te molestará, ni estorbará jamás. Él nacerá lejos de todos, no tendrá padres ni abuelos. Y su madre cumplió. Pepe Robano, como le gusta que lo llamen a este periodista de formación, nunca necesitó conocer a su familia. Eso hasta hace 8 años. A la 10ª botella de pisco, arriba de la mesa, parado colocando la botella. Estas imágenes son del 2011, navegando por Ámsterdam. ¿Y lo conoció también usted? ¿Por ¿Cómo? instrucción o fue...? No, nada que ver. Gracias a un dato de un amigo, padre e hijo se conocieron cuando él estaba a meses de los 35 años de edad. Pepe viajó desde Europa, donde estaba radicado, a Viña del Mar. Quería conocerlo. De ahí empezó a forjarse lo que para este también documentalista era lo más cercano a una relación padre e hijo. El video del viaje que su papá, el coronel en retiro de Carabineros, Rodrigo Retamal Martínez, hizo a Europa para visitarlo. Al no nacer con él tenía como un tema de que me faltaban imágenes de él. Y él me fue regalando de a poco. Tengo imágenes de él cuando era joven, que él se parece bastante. Sí, se parece mucho. Como carabinero, de la promoción 70-71. Bastó un viaje más a nuestro país para que Robano decidiera quedarse definitivamente en Chile, dejar el documental sobre su propio encuentro con su padre, condenado por delitos de lesa humanidad, para por fin convertirse en hijo. No alcanzó a perdonarlo, su padre murió antes. No puedo decir que lo perdono, o sea, yo lo busqué y él me rechazó por segunda vez. La primera vez fue antes de nacer, la segunda fue antes de morir. Lo que sí puedo llegar a entender fueron sus circunstancias, pero no perdonar. ¿Por qué lo rechazó si todo parecía ir tan bien? Para el coronel Retamal, el único hombre de su descendencia, para Pepe, reconciliarse con una figura que nunca pensó que existiría en su vida. Más adelante sabremos la razón de este quiebre. Tengo como archivado material que heredé de mi familia. Por ejemplo, tengo toda la historia del movimiento obrero que escribió mi padre mientras estuvo en la cárcel. Tengo cuando mi mamá fue a Londres, aquí tenía una foto, entonces también voy guardando como, por ejemplo, tengo el caso de las coimas, tengo ordenadito los cambios que ha ido teniendo el caso. Isolda puede contar la historia de amor entre Faruk Awad y su madre. Berta Manríquez luchó casi toda su vida por justicia, por la muerte de ese primer amor, en el llamado caso de las coimas, asesinato por el cual el padre de Pepe fue condenado. Era parte de esa patrulla militar.
Nací sin padre y mientras vivía en otro país, descubrí que mi padre era un genocida. Toda esta historia de búsqueda de justicia está grabada para este documental, porque un hecho impensado hizo que este hombre, que hoy tiene 43 años, retomara esta historia que cada vez se parece más al guión de una película. Decidí volver para buscarlo, encontrarlo y vivir cerca de él. Habla de dolor, de torturas, de una reconciliación imposible sin justicia. Habla de su propia sangre, habla de él, de un apellido paterno que no lleva. No lo quería y no me lo merecía tampoco. Luché por tenerlo. Yo, para contarte esta historia, tuve que hacer un juicio. Si no, no te la podría contar. Si yo no fuera realmente el hijo, quedarían dudas. Durante todo este tiempo, Robano ocultó a su familia recuperada y especialmente a su padre su orientación sexual, hasta que decidió contárselo, revelación que a su juicio provocó que lo abandonara por segunda vez. Era imposible esta reconciliación, no de parte mía, sino de parte de él. No tuve más remedio que seguir viviendo nomás con él y escuchar su versión y todas esas cosas. Me dolió aún más cuando me rechazó, cuando me di cuenta en el funeral de que he sido desheredado. Estas imágenes de ambos en Europa quedaron atrás. En pleno funeral se enteró que el coronel Retamal lo había desheredado. Una historia que no terminó. José Robano conoció a una agrupación que reunía a familiares de genocidas de la dictadura militar argentina, el colectivo histórico Historias de Desobedientes, que se conformó en el 2017. Le interesó, viajó a Buenos Aires y conoció a sus fundadores. Con Chile fue muy lindo porque fue a través de Pepe Robano, que fue el primero, digamos, que a partir de participar en actividades acá, en seminarios de memoria, tomó contacto con el colectivo y bueno, a partir de ahí empezamos a conformar el colectivo sin discriminar, digamos, el lugar de origen. Hace poco el movimiento se replicó en Chile. Son familiares, algunos lejanos, otros directos, de crímenes de la dictadura militar chilena. Tiene que ver con lo más íntimo y lo más doloroso de la vida de cada quien, de la historia de cada uno. Pasa lo mismo con otros colectivos, pero en este caso se agregan factores como la vergüenza, la culpa, el estigma. Son pocos, ya han marchado como colectivo reivindicando una historia desconocida. Está ella segura, como ella, que muchos han sentido vergüenza de su apellido. Es sobrina de Miguel Stay Reino, el Fanta. No es que se resuelva, porque yo creo que es una herida que muchos compañeros siempre van a llevar adentro y una herida que sangra de vez en cuando, pero es trascenderlo y yo creo que lo que permite trascenderlo es la implicación política. Finalmente es una lección de vida para mí, una lección también ética. Luego del funeral de su padre, Pepe decidió retomar su documental, donde cuenta esta historia, otra vez en la película, y también el contacto con la familia del cual su padre fue el victimario. Porque no sabía ni siquiera cómo presentarme. O sea, de partida era el hijo ilegítimo del criminal que había asesinado a unas personas también. Y me costaba también la reacción. Me imaginaba qué es lo que podían pensar los hijos de la persona que mi padre mató. Berta Manríquez, que en vida aceptó ser grabada por Robano, nunca supo que el padre biológico de este periodista era quien había sido condenado por la justicia en el caso de la muerte de su primera pareja, Faruk Awad. No soportó más ocultarlo. Les contó a las hijas, hermanas y a familiares del asesinado quién fue su padre. Al día tal hora yo llego a tu casa y necesito que conversemos. Ellos mismos me dijeron que la mentira no era mentira, sino que me entendían mis circunstancias. No era cualquier genocida, sino que él había sido enjuiciado por casos de lesa humanidad y amnistiado, lo peor de todo. No había habido ningún caso en Chile respecto de un hijo genocida se acercaba a los hijos de las víctimas tampoco. Y lo primero que hice fue mirar a mi tía. Dije, lo que mi tía diga es lo que yo hago. Entonces yo miré, me dio pena. Lloramos todos. O sea, te puedes imaginar, ella por un lado, que estar conociendo al hijo de la persona que había matado a sus padres. Y lo primero que hizo mi tía fue abrazar al Pepe. Nos abrazamos y decidimos crear. Escuadrón de la Muerte, dirigido por Orozco Navarro. Una obra de teatro, un documental y hoy una amistad. Además, gracias a otros nuevos antecedentes y a la información aportada a la causa por el propio Robano, la justicia revisará el caso 46 años después.
historia tan sinuosa como los cerros de Valparaíso donde transcurre, tan desobediente como quienes deciden contarla desde la vereda de los victimarios, más si sufriste de abandono 2 veces en tu vida y por una de las personas que más debió amarte.